había un ancianito, no sé cuántos años tendría, pero probablemente habría llegado a los 80, los 90, más de 100. ¿Y por qué más de 100? Porque Dios le había hecho una promesa. Dios le había dicho que no iba a morir. Esa promesa suena bien, ¿no? Sobre todo para los que ya estamos viejitos, porque he de confesarles que ya estoy en la tercera edad. Entonces, si a alguien Dios le hace la promesa de que no va a morir, suena bien. ¿Por qué Dios le haría esa promesa a ese hombre? ¿O por qué ese hombre tal vez pidió algo así? ¿A qué aspiraba cuando pidió algo así? Porque también hay hermanos enfermos y algunos cercanos a nosotros cuyo cuerpo está tan cansado, cuya enfermedad es tan gravosa, que a veces el deseo es morir, descansar. ¿Por qué un hombre le pediría a Dios no morir? ¿O por qué Dios le prometería a este hombre no morir? ¿Y quién era este hombre? Y así como dicen en algunos programas para atraer el interés. ¿Quiere usted saber quién era este hombre? Acompáñeme a Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2 y verso 25 se dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ya en este verso encontramos del gran conocimiento del escritor Lucas con respecto del judaísmo. Y tal vez la intención que alguna vez comentamos de dirigirse a un destinatario judío, como puede ser Teófilo. Por lo pronto, allá en la gran urbe de Jerusalén, que en comparación con las aldeas y pueblos de la zona, pues tenía mucha población, estaba allí el gran templo de Jerusalén. Multitudes acudían en peregrinación a celebrar las grandes fiestas. Herodes había hermoseado la ciudad y especialmente el templo. Algunas historias de la época nos hablan de la fastuosidad de ese edificio, quizá como uno de los más grandes del momento. Pues allí en Jerusalén estaba este hombre llamado Simón o Simeón, en honor de uno de los patriarcas de Israel. Y al estilo totalmente judío se le califica de justo y piadoso. Lo que hemos de traducir o de parafrasear como un hombre fiel a Dios, fiel en el amor a Dios. La justicia no significa en este caso que no tuviera nunca un defecto o que nunca hubiera pecado, lo cual es imposible. La piedad no significa que sentía lástima por los demás. La palabra piedad significa religiosidad, espiritualidad, asiduidad al culto, a la palabra de Dios. E igualmente la palabra justo es aquel hombre íntegro que busca a Dios en esa integridad, en esa totalidad de su ser. Un hombre que busca a Dios con todo su ser. Pero además se dice de este hombre que esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Lucas tiene como uno de sus mensajes principales
al Espíritu Santo. Lucas es el autor de otro libro de la Biblia, el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Aquel libro en el que es tan importante el momento en que la iglesia nace gracias a la presencia del Espíritu Santo, en donde una serie de pasajes de ese libro nos narra cómo el Espíritu Santo saturó, llenó, gobernó a los cristianos de las primeras generaciones. Para Lucas es muy importante la manifestación de Dios por el Espíritu Santo. Y en esto Lucas tiene un gran contraste con el judaísmo tradicional de su época, que pensaba en que los profetas habían acabado algunos siglos antes y que no había personas llenas del Espíritu Santo. Tampoco habría llegado el momento en que Jesús murió, ni el momento del Pentecostés, y sin embargo había personas llenas del Espíritu Santo. Por lo pronto, y en uno de los pasajes más importantes del texto sagrado, tenemos a María, cuando el Espíritu Santo está engendrando en ella el Hijo de Dios. Así que Lucas ya nos ha hablado del Espíritu Santo, ¿no? Pero del Espíritu Santo en una forma impresionante, en una forma sin la palabra Trinidad, pero en una forma trinitaria. ¿Por qué? Porque si el Hijo que ha nacido es Hijo de Dios y que lo ha engendrado es el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es Dios. Y el Hijo de Dios, por ser Hijo de Dios, tiene que ser divino y no hay dos dioses. Y el Hijo tiene que tener una comunión de naturaleza con el Padre. Allí hay ya un encuentro trinitario en la narración de Lucas sobre la importancia del Espíritu Santo, de la manera en que Dios se hace presente entre los hombres. Si queremos dar una definición operativa, un tanto cuanto simple, el Espíritu Santo es la manera en que Dios se hace presente, se comunica, reside en los seres humanos. Por eso es el Espíritu Santo el que engendra a Jesús. Ahora el Espíritu Santo está residiendo en Simeón. Recordemos solo que el Espíritu Santo no es un fluido. Es que a veces es difícil no imaginarnos algo, ¿no? Para las personas que oran, les es muy difícil no imaginar un ser ahí arriba. Les es muy difícil no orar frente a un crucifijo o frente a una pintura. Pero la Biblia era muy clara desde el principio. No te harás imagen de Dios. Cuando decimos que el Espíritu Santo llena o vive en alguien, no lo imagine como una especie de fluido que baja y se mete. Y que, pues si usted anda bien, lo llena un poquito más. Si no anda tan bien, lo llena menos. Y si ora mucho, pues lo llena más. ¿Verdad? Y de repente, pues si usted dice, pues yo quiero una doble porción, le dan su doble porción. Y si quiere una unción fresca, pues le dan una unción fresca. Y como a veces digo yo, ¿no? Y si quiere una para llevar, de esa no hay. Es una persona. No es una cosa. Es una persona. Así que hablar de que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, es que Simeón tenía comunión con Dios, que había un caminar íntimo, que hay una respuesta amorosa del hombre a la gracia amorosa de Dios, a la iniciativa de Dios de amarnos, ¿no? La iniciativa es de Dios, la respuesta es nuestra. Ahora bien, este Simeón estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué hacía como persona llena del Espíritu Santo? No se nos cuenta de alguna cosa que él hiciera, pero sí de una esperanza. Esperaba la consolación
de Israel. Esta es una frase interesante, ¿no? La consolación de Israel, o también la restauración de Israel, o la aparición del Mesías, o el establecimiento del reino de Dios. Todos estos serían sinónimos. Dios escogió a Israel con un propósito. Ese propósito era salvarle por gracia y luego darle a conocer la manera en cómo Dios quiere que el hombre viva, es decir, su ley. Y que a través de esa ley y de esa respuesta de amor, porque recibir la ley y guardar la ley no es más que una respuesta de amor, Israel pudiese ser un ejemplo, una luz, una guía para los otros pueblos. Porque no todos los pueblos llegaron a la convicción de que existía un solo Dios. No todos los pueblos entendieron que las cosas no eran divinas, el sol no era divino, el árbol, la montaña, el mar no eran divinos, sino que solo había un Dios. Y que ese Dios era irrepresentable. Y que el trato con ese Dios exigía una ética. No bastaba con el rito, ni con fórmulas o magias que lo hicieran propicio. Que no manejábamos fuerzas oscuras o naturales o mágicas o demoníacas para lograr la solución de nuestros problemas, sino que la relación con Dios implicaba un camino ético, un camino de moral, porque era esencialmente un Dios que es amor. Eso no lo entendieron todos los pueblos, casi ningún pueblo. Por eso, si Israel lo había entendido, Israel estaba llamado a ser el ejemplo. Desgraciadamente no lo fue, ni lo sigue siendo. Y entonces Simeón esperaba que un día el llamamiento de Dios, la vocación de Israel y las promesas de Dios se cumplieran. Y entonces el siguiente verso dice: y le había sido revelado por el Espíritu Santo otra vez, porque el Espíritu Santo, al ser Dios entre nosotros, no se reduce a ser una fuerza, sino alguien que enseña, que revela. Revelar, enseñar, redarguir, recordar, son acciones personales, ¿no? Que implican que quien las realiza es una persona. Por eso les decía yo, no sé cuántos años tendría, pero Dios le había dicho que no moriría. No que no moriría nunca, por supuesto, sino que no moriría hasta que viera la salvación, hasta que viera el reino, hasta que viera al portador del reino, el ungido, hasta que viera al ungido, al lleno del Espíritu, que era la consolación de Israel. Note usted que aquí 3 veces ya se ha mencionado o se mencionará el Espíritu Santo. Al final del verso 25, el Espíritu Santo estaba sobre él. En el 26 le había sido revelado por el Espíritu Santo. Y el 27, movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los escritores bíblicos, que eran personas talentosas, hay que reconocer eso, porque a veces cuando decimos que, o suponemos que Dios dictó la Biblia, bueno, pues Lucas no aportó nada. La verdad es que Lucas investigó, redactó y estructuró. ¿Por qué Lucas tiene la intención de, en unos cuantos renglones, mencionar 3 veces al Espíritu Santo? ¿No hay aquí un mensaje sumamente importante? Y es que la consolación de Israel, la vida de Cristo, la vida que Dios quiere para nosotros, no se puede vivir sin el Espíritu Santo. Y efectivamente, como decía hace un momento el pastor Víctor, la vida cristiana no es un estilo de vida. No es que yo quiero vivir de esta manera, diferente, parecida, mejor, peor, estrafalaria. No es un estilo de vida.
El cristianismo es una comunión, es un andar con Cristo por el Espíritu. El cristianismo es una vida de Cristo en mí que me impele. El cristianismo es una gracia de Dios que me ofrece su amor al cual yo he respondido. El cristianismo es algo mucho más profundo. Pero todo eso no se puede vivir ni se puede percibir si no es por el Espíritu. Es decir, si no es por la presencia de Dios entre los hombres. Si no es por Dios viviendo en mí. Por eso nunca debemos dejar de lado el Espíritu. Yo sé que a veces se pierde de vista, se predica poco. Parece que el Espíritu Santo llega a ser una doctrina de la que se habla a veces cuando se toca el punto, pero nada más. Difícil de definir. En el mundo que pretende ser más académico, a veces en la teología, pareciera que todo se reduce al análisis, al examen, a los documentos. ¿Y dónde está el Espíritu? ¿Cuál es la relación con el Espíritu? Por supuesto, en los ambientes donde todo es emocionalismo y nuevas revelaciones, se abusa del concepto del Espíritu, pero paradójicamente no se entiende qué es el Espíritu, ni qué hace el Espíritu. Entonces, cuando un pasaje nos dice 3 veces el Espíritu Santo, significa que el único que puede llevarnos a Cristo y el único que puede realizar a Cristo en nosotros es el Espíritu Santo. Porque a fin de cuentas el Espíritu lleva a Simeón hacia donde está Jesús. Pero también de otra manera se dice hasta que viera al ungido del Señor. Ahí está implícito también el Espíritu Santo. Porque el ungido, ¿qué quiere decir? Antiguamente al que se le había vertido aceite, ¿no? Pero ese aceite a su vez no era más que un símbolo y anuncio del Espíritu Santo. Jesús no será alguien sobre quien se vierta aceite físicamente hablando. Ningún sacerdote, ningún profeta vino y echó aceite sobre Jesús y le dijo, tú eres el Mesías. Sino que Jesús fue ungido no del aceite, sino de lo que el aceite señalaba, de la realidad hacia que el aceite apuntaba, del Espíritu de Dios. Y especialmente en el Jordán, Jesús será ungido directamente por el Padre, no por un sacerdote, no por otro ser humano, por Dios, y no con aceite físico, con el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu que está en Simeón le lleva a encontrarse con Jesús, que es el ungido, en primer lugar el engendrado del Espíritu de Dios. Y llegado el momento, allá en el Jordán, el ungido del Espíritu de Dios para realizar la tarea. Pero vuelvo al punto. Dios le había dado una promesa, que no moriría. ¿Por qué Dios le había dado esa promesa? Porque esa promesa era un regalo, era una gracia. Hermanos, todo regalo de Dios está dado para alguien que desea ese regalo. Toda gracia de Dios es una respuesta de Dios, pero toda respuesta es respuesta a una pregunta. Todo perdón que Dios ofrece es un perdón que recibe el que anhela el perdón, el que se arrepiente. ¿Por qué o cuál era la pregunta o cuál era el deseo de Simeón por el cual Dios le dio esta promesa? ¿Acaso este anciano Simeón tenía miedo a la muerte? ¿Acaso ya se veía que avanzaba en edad y dijo, ay Diosito, pues yo no me quiero morir, le pido que no me vaya yo a morir? ¿Será como ciertas posturas pretribulacionistas del rapto? Ay no, pues yo no quiero que me persigan, yo no quiero estar aquí cuando vengan las plagas del Apocalipsis, Señor, pues que tú vengas antes de que yo sufra. ¿Será ese miedo
a la muerte. Porque pedirle a Dios que no me muera normalmente es un miedo a la muerte, ¿no? Por ejemplo, muchas personas pensaban, equivocadamente por supuesto, que el 19 de septiembre ya tenía que volver a temblar. ¿No? No, por supuesto que nadie puede saber eso, ni el planeta tiene una agenda y dice al 19 tengo compromiso de echarme una bailadita. Pero, y entonces si empezara un temblor, pues tal vez diríamos, Dios, no me quiero morir. Y es natural, pero ¿será ese el móvil de Simeón al pedirle a Dios que no quería morir? Es un anhelo del hombre no morir, pervivir de alguna manera, tal vez en los hijos, tal vez en la fama, en la posteridad. Lo que movía a Simeón era lo que dice aquí. Él esperaba la restauración, la consolación de Israel. En otras palabras, tenía una preocupación fundamental. Simeón tenía una preocupación fundamental. Todos nosotros tenemos preocupaciones. Quizás si usted es joven dirá, estoy preocupado porque no sé si me van a reprobar en tal materia, ¿no? Por aquí veo, están preocupados. Si usted ya es mayorcito, tal vez está preocupado porque ¿con qué va a pagar la renta? Si está casado, ¿verdad? Si tiene hijos, pues porque si los hijos no se portan tan bien, usted está preocupado. O está preocupado por su salud. Quizá está preocupado por cosas un poco más mayores, ¿no? Problemas políticos, problemas económicos, sociales, ¿no? Tenemos preocupaciones. Unas más íntimas, como me dejó la novia, o el novio. Otros más colectivos, como qué va a pasar en el nuevo sexenio. Pero al fin de cuentas son problemas que no son últimamente importantes. Solo hay un problema últimamente importante. Y ese es el reino de Dios. Porque esa preocupación surge, en primer lugar, de la compasión. Surge del dolor de ver sufrir al hombre. Si no nos preocupa que el reino de Dios se establezca, es que no nos importa cómo los demás están sufriendo. Pero si nosotros nos detenemos un momento para ver que las personas, para considerar que las personas viven sin paz, viven tristes, viven deprimidos, viven sin un sentido en la vida, que las familias parten del supuesto de que se quieren pero se pelean, no se llevan bien, que los papás queremos a los hijos pero no les damos tiempo, que los hijos queremos a los papás pero los abandonamos, que hablamos de la justicia y de la igualdad y de tantas cosas y al primer momento explotamos al otro y nos aprovechamos de él y somos los responsables de la miseria, de la pobreza, de las enfermedades prevenibles y de las cosas que sufren millones de personas. Y si consideramos además que las personas viven engañadas por ideologías, por doctrinas falsas, no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y es verdaderamente tristísimo ver iglesias, programas cristianos de televisión o de radio, predicando mentiras. Pesa. Si vemos a los cristianos en su mayoría carnales, en pecado, iglesias tibias, desunidas, peleadas. Precisamente en la historia de Casiodoro vemos cómo la Iglesia Católica le persigue a través de la Inquisición, pero también los calvinistas le persiguen, le calumnian.
le difaman, le hacen perder su iglesia, unos contra otros, ¿no? Parecía que Ginebra era la segunda Roma, decía un escritor de la época. Qué tristeza entonces que dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, vemos la condición del mundo, la condición del hombre. A veces con mucha tristeza, a veces con enojo. Cuando yo veo la manera en que se difunden y se asumen las ideologías falsas, siento pena por la gente, pero también enojo por el engaño. Y me pongo a imaginar a Jesús sobre aquella montaña mirando hacia Jerusalén precisamente y llorando, dice el texto, llorando, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Así es la gente, como ovejas que no tienen pastor. Y tenemos que sentir y vivir sintiendo esa compasión, lo cual a veces no es nada agradable, porque puede ser un dolor continuado. El apóstol Pablo decía en la carta a los Romanos con estas palabras: tengo gran tristeza y continuo dolor. ¿Qué es? Aquel que escribe estad siempre gozosos, dice, tengo gran tristeza y continuo dolor por mis hermanos los judíos, porque no creen, porque no reconocen, porque no han entendido al Mesías. Y entonces a veces yo voy en el metro y me molesta que se suba un bocinero, me ponga su música en la oreja, ¿verdad? Y ande empujando a la gente. Y cuando ya me molesta digo, Jesús tuvo que haber muerto por este bocinero, ¿verdad? ¿Y cuál es su condición espiritual? ¿Y cuál es su condición cultural? ¿Y cuál es su condición económica? Y digo, bueno, se está perdido por donde quiera que lo veas. Y entonces tenemos que sufrir por un mundo que se pierde de la moda y que Dios me da todo y yo estoy muy contento y todo es color de rosa. Pues eso no es ni novela barata, ya peor que novela barata, ¿no? La vida cristiana es desafío, es dolor, es compasión, es solidaridad, es compromiso. Por eso Simeón está preocupado, y no está preocupado por él, y no está preocupado porque está alejado de Dios, porque está engañado por los fariseos, porque está explotado por los saduceos. Simeón sufre. ¿Y cuál habrá sido su sufrimiento y cuál habrá sido la intensidad de su oración? Que Dios dijo, este hombre verdaderamente está preocupado por mi pueblo, le voy a dar el privilegio, le voy a dar la promesa solo a él, porque note que no es una promesa generalizada. Ah, toda esta generación no se va a morir hasta que vea el reino. No todos tienen ese privilegio. Si los hebreos estuvieron cautivos en Egipto durante 400 años, ¿cuántas generaciones, cuántos cientos de hebreos no vieron la liberación? Ninguno vivió 400 años. Entonces, en ese ínter, muchos murieron esclavos, nacieron esclavos, vivieron esclavos y murieron esclavos y no vieron la restauración de Israel. Y como ellos, los que sufrieron la invasión asiria o la invasión babilónica o la invasión persa o la invasión griega o la invasión romana. Solo aquí tenemos a un individuo que a lo mejor a la manera de Moisés contemplará la salvación de lejos, aunque no la viva. Se le ha dado una promesa: no morirás hasta que veas la salvación de Israel. Por eso mi pregunta ahora es, ¿y cuál es la preocupación última de usted? ¿Cuál es su preocupación más importante? Si tuviésemos que explicitarla, creo que todos diríamos Dios, pero eso es mentira. Basta analizar en qué usamos nuestro tiempo, nuestros pensamientos, nuestros recursos, de qué nos acordamos más, de qué tenemos más
una actitud pendiente. Esa es nuestra preocupación. ¿Y cuál debe ser nuestra preocupación? El reino de Dios. El reino de Dios. Por eso en el Padre Nuestro está claramente estipulado cuando inicia: vosotros pues oraréis así: santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Y hemos insistido varias veces en que estas son las prioridades de la oración, estas son las prioridades de la vida. No solo de la oración, sino de todo lo que hago, de todo lo que anhelo, aquello a lo que aspiro. Esta tiene que ser, que el nombre de Dios sea reconocido, que su voluntad se haga empezando en mi corazón, en mi vida, y que su reino ya se establezca por amor a Él y por amor a los hombres. Esto no es algo mágico, pero ahora que estaba en Oaxaca, les confesaba que puse el canal Enlace y estaban orando, ¿no? Y el que estaba allí estaba diciendo: y declaro que todos los maridos se someten a Cristo, y que todos los maridos van a tratar bien a sus esposas, y decreto que todos los maridos van a ser muy buenos maridos. Y obviamente le apagué inmediatamente, bastante enojo, ¿no? ¿Qué es esa magia? ¿Qué es ese absurdo? ¿Acaso porque tú lo dices va a pasar? O sea, porque dices que ya los maridos ya son buenos. A ver, ahorita ya todos los maridos son buenos. Es una soberana tontería, ¿no? El Señor nos enseñó a orar pidiendo que la voluntad de Dios se haga. Y para que la voluntad de Dios se haga, nosotros tenemos que doblegarnos a su voluntad. Dios es todopoderoso, Dios es soberano, Dios podría imponer su voluntad, pero si Dios impusiera su voluntad, los hermanos que hoy faltaron no habrían faltado. Y los que llegaron tarde no hubieran llegado tarde, porque Dios los hubiera traído torciéndoles el brazo, pero los hubiera traído. Dios no impone su voluntad. Tenemos que responder a su voluntad. No podemos obviar la voluntad humana, porque toda la Biblia es una invitación para que la decisión del hombre se tome. Y ayer que venía en el metro, subió a evangelizar una señora y empezó a predicar, pero su inicio fue una especie de oración en la que reprendía a todos los demonios de los que íbamos allí. Yo creo que para que pudiéramos oír y los demonios no nos impidieran oír, ¿verdad? Y luego nos ató a Cristo. Y dijo: no, entonces estos ya los tengo, ¿no? Entonces ya se puso a predicar. Es otra de esas supersticiones, de esas... La gente ya no ora. Decreta, ordena, declara, cancela. Cosas que no están en la Biblia, no están en el Padre Nuestro, no están por ningún lado. Tenemos que regresar a una oración, y a una oración por el reino de Dios. A una oración dolorosa. ¿Por qué dolorosa? Porque cargamos la cruz con Cristo. Porque estamos crucificados con Cristo. Y Cristo fue a la cruz por el amor del mundo, por el dolor del hombre. Y si nosotros comprendemos de la cruz, tenemos que sufrir con Cristo por el hombre. Entonces, este Simeón es guiado por el Espíritu para encontrarse con Jesús. Decíamos, esta es la tarea del Espíritu Santo, hacernos encontrar con Jesús. Pero note usted que en esa populosa ciudad debe haber habido cotidianamente una serie de familias que llevaban a los niños de 40 días a la dedicación, al sacrificio estipulado por la ley para dedicar, que es el caso de José y María, ¿recuerdan? A los 40 días de nacido, llevaban a Jesús a ofrecer el sacrificio de la purificación de María y de la dedicación del niño. Muchos niños y muchas familias debieron haber ido allí.
Había tanta gente que es probable que respondieran como a veces lo hace el pastor o el sacerdote, ¿no? Tal vez el pastor tiene tantos pendientes y tantas ovejas que, oiga pastor, quiero que ore por mí. Sí, que Dios la bendiga. O, oiga padre, pues que yo quiero una misa por fulanito. Ah, sí, te cuesta tanto. Y ya, ¿y quién eres tú? ¿Quién sabe? ¿Y quién fue el que me lo pidió? Pues ni me acuerdo. Seguro así les pasaba a los sacerdotes. Un niño más. Además, un niño insignificante porque venían dos chamaquillos, José y María, pobres, ni siquiera tenían para un borrego, menos para una buena ofrenda. Ay, rápido, mátale sus palomitas y ya. ¿No? Entonces, ¿cómo reconocer a este niño y a estos padres? No son la Sagrada Familia en ese momento, ¿verdad? Que es ahora una imagen y un concepto importantísimo en ciertas ramas de la religión cristiana. Allá en Barcelona pudimos visitar la Catedral de la Sagrada Familia, o la Basílica de la Sagrada Familia, hecha por un arquitecto del que los catalanes presumen mucho, ¿no? Gaudí. Una catedral impresionante, bellísima, por cierto, sí, muy... Bueno, ni la han terminado. ¿En qué siglo? Pues es del siglo XX. Sin embargo, es una especie de combinación entre el gótico y lo moderno, lo natural, lo abstracto, todo, ¿no? Pero es un templo dedicado a la Sagrada Familia. Pero en aquel momento la Sagrada Familia, pues nadie la conoce. No tiene ningún honor, ningún dinero, ninguna basílica, ninguna aureola, ningún resplandorcito alrededor, nada. Entonces, aquí lo interesante es cómo el Espíritu Santo guía a Simeón. Y es que el Espíritu Santo está aquí para guiarnos de manera personal. Hay quien dice, no, es que ya aquí todo lo que tienes que saber de Dios está aquí. Cierto, y estoy 100% de acuerdo. Lo que tengo que saber de Dios está aquí. Pero eso no significa que lo que está aquí no se haga vivo y no se haga particular para mi circunstancia por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien inspiró este libro. Y el Espíritu Santo es el que vive en mí. Por tanto, el Espíritu Santo actúa a través de su palabra y habla directamente a mi mente y habla directamente a mi corazón. Y cuando hemos vivido la experiencia de la llenura del Espíritu Santo, también hemos vivido la experiencia de ciertos momentos en la vida donde Dios claramente nos ha dicho, haz esto. ¿No? No sé, se me quedan viendo. Nunca me ha dicho nada. Pero sí, cuando pedimos al Espíritu Santo que nos llene, hay momentos muy claros donde Él nos ha dicho, haz esto. Es posible la equivocación, sí, claro. Hoy hay mucha gente abusando del Dios me dijo y Dios no le dijo nada. Solo se lo dijo su indigestión nocturna. O hasta el diablo, no lo sé. Abusan del Dios me dijo. Ya, sí, si Dios dice algo tiene que estar en su palabra y conforme a su palabra, pero Dios habla. Y debemos dejarnos guiar por el Espíritu. No quisiera desviarme mucho en testimonios, pero ha habido ciertos momentos en la vida del museo, de la iglesia, de la predicación, donde es muy claro que Dios ha dicho esto. Y la respuesta que viene después, pues es confirmación de esa guía. Que no se dice guianza, ¿no? Es un barbarismo. Es la guía del Espíritu. El Espíritu guía a Simeón al templo. Y llega al templo, como siempre, en el atrio, donde suceden estas cosas. Está lleno de gente. Pero entre todos los niños allí, entre todos los padres y las madres allí, entre todos los sacerdotes y los oferentes, los creyentes que han ido al templo, Simeón sabe por el Espíritu que ese niño es alguien especial. Por eso leemos
que en el versículo 27, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Noten. O sea, es toda una revelación, ¿no? Ve al templo en este momento, en este día, en este lugar. Y hay una coincidencia dificilísima de destinos, de vidas, de momentos. Ahí está Jesús, niño. Pero además el Espíritu tiene que iluminar a Simeón para saber a qué va. Y para saber quién o cómo es la consolación que él está esperando, ¿no? ¿Qué tipo de consolación está esperando? Cuando él toma en sus brazos al niño, dice en el verso 29, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón está esperando la salvación. Esto confirma lo del verso anterior. ¿Cuál era su preocupación más importante? ¿Cuál era su oración? ¿En qué se derramaba su corazón? Entonces Simeón va, yo creo que sin saber exactamente qué tiene que encontrar. Porque a veces Dios nos dice, ve y pues voy, ¿qué voy a encontrar? Tal vez si llego y encuentro que han empezado la revolución contra los romanos, digo, pues ya llegó la salvación de Israel. Tal vez si llego y me encuentro un ser celestial, majestuoso, resplandeciente, que viene a establecer el reino, pues ya llegó la salvación de Israel, ¿no? Pero llegas al templo y pues mínimo me encuentro a Trump declarando que Jerusalén ya es la capital de Israel, ¿no? Y esa sería la salvación de Israel. Porque desgraciadamente aún muchos cristianos han caído en el engaño, ¿no? Suponer que el Israel de ahora es el Israel de Dios. No. Cuando Simeón está esperando la restauración de Israel, no está esperando que vuelva a ser un Estado, mucho menos un Estado de derecha, mucho menos un Estado opresor de los palestinos. Eso no es la restauración de Israel. Porque ni Jesús, ni Simeón, ni ninguno de ellos pone en términos de su predicación o de sus prioridades una recuperación del territorio. Ellos están pensando en un Israel que llegue al designio divino, y el designio divino no tiene que ver con lo físico, con lo material, con la riqueza material, ni siquiera con la vida larga en la tierra, sino con la salvación espiritual, con el corazón. Por eso Jeremías hablaba de un pacto nuevo donde la ley de Dios estuviera en el corazón de cada uno. Las profecías de Ezequiel, las de Isaías, de Deutero-Isaías, las de Jeremías, no apuntaban hacia un reino físico, sino a una relación de amor, de misericordia, de fidelidad, de justicia con Dios. Apuntaban a una entrega del hombre desde lo más interior de su ser. Simeón no está esperando que un día Israel se libere de los romanos. O si lo está esperando, ahora entiende que no es así. Por eso decía yo que nos equivocamos cuando como cristianos nos alegramos porque los judíos van ganando, o porque ya Jerusalén es la capital de Israel. Eso no tiene que ver ni con la profecía, ni mucho menos con el plan de Dios. Si nos ha quedado claro, el Israel verdadero está formado por todos los judíos de raza y todos los gentiles que hayan creído en la promesa de Dios. Y con esto estamos hablando de Abraham, de David, de Isaías, pero también de Pablo, o de Lutero, o de Casiodoro de Reina, ¿no? Independientemente de su raza, el verdadero Israel está conformado por todos
que aman, los que buscan a Dios, los que han creído en la promesa de Dios. Y el verdadero Israel no está integrado por personas que, aunque siendo de raza semita, no estén interesados en Dios ni en sus promesas. No son el Israel. Por eso es que cuando Simeón llega al templo, no se encuentra con un ser majestuoso, no se encuentra con una situación de tomar el poder, ni se encuentra con, como dije, con una declaración de Trump o un decreto de Ciro o de César en ese momento, diciendo, son libres. Se encuentra con algo como que fuese todo lo contrario de una salvación, ¿no? Imagínense la acción del Espíritu Santo en la mente de Simeón. Simeón ve al templo. Voy al templo. Ve al altar, voy al altar. Ese niño es la salvación de Israel. Ese niño. Pero ¿cómo va a ser la salvación un niño? Si un niño es indefenso, si un niño de 40 días no sabe caminar, no sabe hablar, y los papás, no das un grito por ellos, ¿no? O sea, pobres, jóvenes, no sabemos si cultos, lo más probable es que no. Ningún poder, ninguna influencia, ninguna importancia social. ¿Cómo podría ser la salvación de Israel, ese niño? Pero ahí está otra de esas ocasiones que Kierkegaard llama el absurdo. Todo lo contrario de lo que diríamos, opinaríamos o nos diría nuestro sentido común. Dios está diciendo eso. La salvación de Israel es ese niño. Yo no sé si le costó algún trabajo a Simeón, ¿no? Si lo pensó, si lo dudó, si se tardó media hora en decidirse. Pero les aseguro que no era nada fácil entender al Espíritu y convencerse de que un niño indefenso, sin ninguna importancia, del cual ni siquiera reparaban en él los sacerdotes, ¿no? ¿Ustedes creen que alguien de importancia en el templo, alguien de jerarquía en el templo dijo, a ver, este niño es muy especial? No, por eso lo que dije hace rato de tantos niños ahí dedicados, que uno más, uno menos, no tiene la menor importancia. Pero cuando Simeón se convenció de que el Espíritu le señalaba lo que él no esperaba, diría otro gran teólogo del siglo XX, que fue Paul Tillich, ¿no? Cuando Jesús dijo aquella frase, bienaventurados los que ven lo que ustedes están viendo, porque hubo muchos que quisieron verlo y no pudieron. Bienaventurados los que ven. Y dice este teólogo, ¿quién veía en ese niño la salvación del mundo? Nadie. Él era el único, un anciano, del que tal vez, yo no sé si alguien le hacía caso también, ¿no? Un anciano era el único que veía en ese niño la salvación de Israel. Pero, ¿cómo puedes ver en un niño una salvación? Solo cuando puedes creer y puedes entender que la obra de Dios, aunque se inicie de manera pequeña y callada, llegará a su meta. Por eso Jesús hablaba del reino de Dios como la semilla de mostaza. ¿Se acuerdan? Es la más pequeña de las semillas, pero puede dar un árbol más grande que todo. Y el reino de Dios es semejante a la levadura, porque de manera silenciosa una mujer pone un poco de levadura en la masa y sin ruido y sin publicidad y sin aspavientos, la levadura contamina o va por toda la masa.
Y entonces oigamos lo que dice Simeón. Señor, despide a tu siervo en paz. No es el miedo a la muerte, ¿verdad? En otras palabras, Señor, ya me puedo morir muy contento. Ya me puedo morir tranquilo. Oye, Simeón, pero aún hay hombres esclavizados. Aún está el imperio sobre nosotros. Aún hay miseria. Aún hay enfermedades. Aún hay endemoniados. Aún hay mentiras. Aún la gente no conoce a Dios. ¿No es eso todavía una realidad? Sí lo es. Entonces, ¿cómo han visto mis ojos la salvación? Es un argumento de algunos judíos que no creen en Jesús. Jesús no fue el Mesías porque el mundo sigue tan mal como antes. Y si hubiera sido el Mesías, ya el mundo estaría en paz. Y tal vez otros de manera muy parecida, ¿no? Pero pues Jesús no puede ser la respuesta porque pues todo está igual o peor. Fue el motivo de una canción, de una obra musical que distorsionaba la figura de Cristo, ¿no? La de Jesucristo superestrella. Creo que Judas era el que cantaba: ¿de qué ha servido tu sacrificio? ¿No? Peor aquí, ¿en dónde está pues la salvación si todo sigue igual? Si la gente sigue sufriendo. Porque Simeón no está viendo solo la realidad, sino el propósito divino. Esto lo digo con mucho cuidado porque a veces sirve para introducir doctrinas metafísicas en la iglesia. Y no metafísicas de Aristóteles, no vayas a pensar, sino metafísicas de Connie Méndez y no la esposa de Víctor Méndez. Metafísica de esa de: no veas tu enfermedad, tú decreta que no estás enfermo. Eso no es lo que está haciendo Simeón. Simeón no está diciendo: ya no hay problemas, ya no hay esclavitud, ya no hay explotación. No está diciendo Simeón eso. Todo eso existe. Simeón es muy consciente de la realidad. El creyente no niega la realidad. El profeta percibe la realidad mejor que el político. Pero además de la realidad presente, momentánea, puede dilucidar el propósito divino. Y eso es lo que le hace profeta. Entender el propósito divino. Todo sigue igual, pero hay algo que no sigue igual. La nueva creación ha llegado a la tierra. El portador del reino de Dios es un bebé, pero ya nació. El Hijo de Dios, el Dios hecho humano, que llevará a cabo el acto supremo de amor de Dios, que es la cruz, aquel que portará la gloria de Dios y no la gloria resplandeciente, sino la gloria del amor que se negó por entregarse al otro, esa gloria que es la más grande gloria de Dios, ha llegado al mundo. Eso es lo que está viendo Simeón y que nadie más está viendo. Encontraremos un caso semejante en el ladrón que vio en ese crucificado y desnudo a un rey y nadie más que él. Por eso es que nuestra oración tendría que ser semejante. Señor, me preocupa la humanidad, me preocupa mi país, me preocupa mi iglesia. Y no tengo otra preocupación más grande que esa. Quiero pedirte que te manifiestes, que tus promesas ya se miren, que tu venida esté pronta. Y tal vez Dios nos dé una promesa de morirnos o no morirnos, no, eso no importa. Lo que importa es que tenemos una preocupación que es la misma que tuvo Cristo en la cruz, la misma que tuvo en el huerto, la misma que tuvo cuando rechazó la tentación, la misma que tuvo cuando rechazó la riqueza. Me santifico por amor a ellos, dijo en su oración. Su preocupación por abandonarlo todo, por negarse, por soportar dolores y tentaciones, éramos nosotros. Y nosotros tenemos que sentir el mismo sentimiento que hubo en Cristo Jesús. Anhelar la cruz y decir con Simeón: quiero ver la consolación de Israel. Porque
el 30, han visto mis ojos tu salvación. Qué maravilloso versículo. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Qué paradoja. Presencia de todos los pueblos. Pues, si ni siquiera un reportero ahí de la prensa, ya mínimo, está allí, ¿verdad? Pero un día esta salvación sería llevada hasta lo último de la tierra. Luz para revelación a los gentiles. Las palabras de Isaías que se referían al pueblo de Israel, ahora aplicadas por Simeón a Jesús. La vocación de Israel al ser elegido, luz a las naciones. Es ahora la tarea del Cristo, luz a los gentiles, las naciones. La palabra gente deriva de la palabra gentil, que significaba las naciones. Por eso en el derecho antiguo se hablaba del derecho de gentes, que hoy llamamos derecho internacional. Es decir, Simeón está viendo mucho más allá. La luz que es luz para Israel, la consolación de Israel, no es solo la consolación de este pueblo, sino la luz para toda la humanidad. Es una salvación universal. En este niño él está viendo una salvación universal. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Por supuesto, porque ellos tienen que ser los primeros sorprendidos de que alguien reconozca que ese niño es alguien diferente. ¿Quién le va a creer a María que se embarazó del Espíritu? ¿Quién va a creer eso? ¿Verdad? ¿Quién va a creer que unos pastores llegaron y les dijeron que unos ángeles? Ni de modo que ellos andaran ahí en el templo diciendo, miren este niño, dijeron los ángeles. Entonces es sorprendente para ellos. Pero además lo que dice Simeón. Si ellos entienden ahora que el hijo que tienen a su cuidado es el Hijo de Dios, pero ¿qué va a ser el Hijo de Dios? ¿De qué se va a tratar su llegada a este mundo? No lo pueden saber. Por eso es tan importante lo que dice Simeón. Y los bendijo Simeón. Y dijo a su madre, María, he aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es un español antiguo y eso lo complica un poco más, ¿no? Lo que quiere decir que Jesús es un signo, una manifestación divina, por la que muchos se van a salvar y muchos se van a escandalizar porque no lo pueden aceptar. Eso es lo que quiere decir. Y efectivamente, cuando murió y resucitó, muchos judíos y muchos gentiles creyeron en él y aceptaron su salvación. Pero muchos judíos y muchos gentiles se escandalizaron, y Pablo lo dice, para los judíos la cruz es tropiezo. ¿Cómo que el Mesías es un fracasado, asesinado? No, o sea, no puede ser el Mesías. Para los griegos locura. ¿Cómo va a haber un solo Dios? Y sobre todo, ¿cómo va a haber resurrección de los cuerpos? Acuérdense que cuando Pablo habló de resurrección de los cuerpos, los filósofos le dijeron, nada. Jesús como señal de Dios, como signo divino, viene a establecer una especie de catalizador en la humanidad y a distinguir entre el que cree y el que no cree. Hay muchas otras cosas que nos pueden hacer diferentes, en las que incluso a veces estamos juntos. Vea usted cualquier programa mañanero, populachero de la televisión, y ahí se combina la moda, el chisme, la yoga, la brujería, la astrología, lo que usted quiera se combina ahí, pero cristianismo, eso sí no, aquí no entra. Y qué bueno, no ser parte de la ensalada, ¿verdad? O crees o no crees. Jesús es esta piedra de toque, esta piedra angular, que es fundamento para unos y cae sobre otros. Por eso continúa, y una espada traspasará tu misma alma. Es decir, en este rechazo y en este sufrimiento que este hombre que porta la salvación tendrá, su madre ha de sufrir.
Nosotros que conocemos la historia, pues podemos adelantarnos fácilmente a imaginar el dolor de María al ver a su hijo joven predicando cosas raras, pensando que está loco, luego rechazado, luego perseguido y finalmente asesinado. Pero esta señal de Dios, este signo por lo cual muchos entrarán en contradicción, dice después del paréntesis del 35, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea, cuando el mensaje de Jesucristo es el camino, cuando Cristo mismo es el camino, se revelan los pensamientos de los corazones. Muy rápido ya para ir cerrando. Quizá alguien diga, bueno, si Dios existe, ¿por qué no se manifiesta y dice, mira, soy Dios? No estaría fácil. ¿Por qué si alguien se va al infierno y dice, no, sabes que Dios ya sí, cierto, ya me arrepentí, ¿por qué no ya se puede ir al cielo? O preguntas de esas, ¿no? ¿Por qué Dios no hace más milagros? Etcétera, etcétera. ¿Por qué tiene que ser por fe? Esa sería la pregunta. ¿Por qué tiene que ser por fe? Porque si no fuera por fe, sería por coacción o por conveniencia. ¿Sí me explico? O sea, muy bien, yo no creía en Dios y ya me morí y ya estoy en el infierno. Digo, ahorita simplistamente infierno, ya sé que es todo un tema escatológico, ¿no? Pero el infierno. Si ahora que ya me morí y sé que si hay un infierno, ya, bueno, entonces ¿sabes qué, Diosito? Ya, ahora sí ya me arrepiento. ¿Tendría un valor eso? ¿Verdad que no? Si de veras fuera cierto que a los cristianos Dios quiere que seamos millonarios, ¿tendría un valor de amor y sinceridad el ser cristiano? ¿No sería algo más utilitario, más bien? ¿Una conveniencia? Cuando dice el texto que se han de revelar los pensamientos de los corazones, lo más íntimo de los deseos, las decisiones más profundas y trascendentes, los pensamientos engañosos que son los resortes de nuestra vida, solo se revelan cuando tenemos que tomar la decisión de seguir a Cristo en un camino de fe. Ahí es, ese es el camino, no hay otro camino. Para que se pueda establecer un reino interior en el corazón de los hombres y sea realmente un reino de amor, tiene que ser algo que no pertenece a la vista, a lo terreno. Tiene que ser algo que conlleva a la decisión pura, a la decisión espiritual, a la decisión, diría Kant, categórica, no hipotética. Ah, si Dios me da, si Dios hace, si Dios se me aparece, si me conviene, si es así o si no es así. Esas decisiones hipotéticas no son espirituales, no son profundas, no revelan, no comprometen al corazón. Pero las decisiones categóricas, las de fe, las de alguien a quien amamos sin haberle visto, la de alguien que nos exige una entrega total, que nos exige un camino de amor y de justicia, esos son los que revelan los pensamientos de los corazones. Finalmente llegó Ana, profetisa. Otra vez Lucas escandalizando, ¿no? Un tiempo que no hay profetas, resulta que hay una profetisa, el peor, mujer. Casiodoro de Reina fue atacado también por algunos calvinistas como Juan Knox, importantísimo en el calvinismo, porque le había dado autorización de predicar la reina Isabel, y la reina Isabel, por ser mujer, no tenía derecho al trono. Pues hay un desprecio ahí, ¿no? Pero aquí hay una profetisa de edad muy avanzada también, había vivido con su marido 7 años desde que se casó, y luego su marido se murió y ahora ella tenía 80 años, era viuda de 84 años. No se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. A pesar de que esta salvación se manifiesta apenas de manera incipiente,
el Evangelio, es decir, las buenas noticias, han comenzado a difundirse. Los ángeles hablaron a los pastores. Isabel y Zacarías hablaron a sus vecinos. Los que escucharon la oración de Simeón se enteraron. Y los que escucharon las palabras de Ana se enteraron. Tanto en Ana como en Simeón encontramos dos personajes, un hombre y una mujer, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos hoy para llevarnos entonces en el centro de nuestra reflexión? Permitir al Espíritu Santo que nos llene, que nos revele a Cristo como se lo reveló a Simeón en esas condiciones tan difíciles, como se lo reveló a Ana, que era dificilísimo que ella también entendiera, nadie más entendió. Y que por esa llenura del Espíritu vivamos una oración como la de Simeón, una preocupación por el reino de Dios, un amor por el nombre de Dios, que digamos, Dios, es que todo lo que me mueve en la vida, todo lo que me interesa en la vida, es que la gente te conozca, que te ame, que sepa quién eres. Que eso fuera lo que motiva nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra plática con los demás, nuestra oración, ¿no? La preocupación por el reino y la comunión íntima con el Espíritu son las lecciones que Ana y Simeón nos dejan en este texto.